Europa posee un medio de transporte excepcional, los trenes. Existen desde hace años e incluso puedes ir de un país a otro en un solo viaje. Aún así, persiste una lucha por hacer que los europeos los aprovechen, en especial cuando se tratan de trayectos relativamente cortos. Distintos países consideran que ir en tren es una manera eficiente de trabajar, pero que, desafortunadamente, no tiene tanta popularidad por el público en general. Esto ha llevado a que comiencen a sustituir el avión por el tren, a implementar leyes y propuestas que obliguen al ciudadano a utilizarlo en vez de volar, llegando a crear movimientos para ello. Pero, ¿realmente funciona ir en tren por Europa? ¿Es más barato que volar? Vamos a averiguarlo. Desde que el movimiento Flying Shame o vergüenza por los vuelos cobró fuerza, los europeos han comenzado a replantearse cómo desplazarse dentro del continente. Este movimiento busca reducir las emisiones de carbono instando a los viajeros a elegir medios de transporte más ecológicos. Una alternativa evidente es el tren, gracias a la extensa red ferroviaria europea, que se presenta como una opción eficiente para los viajes de corta distancia. Algunas aerolíneas, como la neerlandesa KLM, ya colaboran con servicios ferroviarios en rutas específicas. Por su parte, países como Austria y Francia han implementado medidas para restringir vuelos internos donde existen alternativas en tren, pero profundizaremos en esa parte más adelante. Simultáneamente, Europa está viviendo una revolución ferroviaria. Se han añadido nuevas rutas de alta velocidad, los trenes nocturnos están resurgiendo y se han mejorado las conexiones para reducir tiempos de viaje. Países como España, Alemania y Austria también han introducido tarifas ferroviarias accesibles, fomentando el uso del tren como una opción económica y práctica. Pero, ¿estos cambios realmente han hecho algo? A pesar de los avances, la transición del avión al tren sigue siendo un sueño lejano. Aunque la ley pretende reducir las emisiones, tiene un impacto limitado. La normativa solo aplica a rutas donde exista una alternativa ferroviaria de alta velocidad que permita viajar entre dos ciudades en menos de 2 horas y media, con trenes disponibles a primera y última hora del día. Por esta razón, solo 3 rutas fueron afectadas, las que conectan el aeropuerto de París-Orly con Burdeos, Nantes y Lyon. Además, estas rutas ya habían sido eliminadas en 2020, lo que significa que la nueva legislación no produjo cambios reales, sino que evitó su reinstauración. Según Transport and Environment, o IE, una organización que aboga por la sostenibilidad, estas 3 rutas representan apenas el 0.3% de las emisiones generadas por los vuelos que despegan de Francia continental y el 3% de las emisiones de vuelos nacionales. Incluso si se añadieran 5 rutas más, el impacto solo aumentaría marginalmente al 0.5 y 5% respectivo. Cabe destacar que la aviación es responsable del 2.5% de las emisiones mundiales de carbono, pero su impacto climático total es mayor debido a los gases y estelas que producen. Además, es un sector en crecimiento, con emisiones que aumentaron un 5% anual entre el 2013 y el 2019 en Europa. El problema radica en la disparidad de costos entre modos de transporte. Las aerolíneas europeas están exentas de impuestos sobre el combustible y del IVA en los pasajes, lo que las hace más competitivas frente al tren. Sin embargo, las medidas francesas podrían marcar un precedente. Aunque simbólicas, envían una señal de que la aviación enfrenta un escrutinio creciente por parte de gobiernos y ciudadanos. No obstante, la industria de la aviación se resiste. Un informe de 2022 señala que, aunque trasladar vuelos de menos de 500 kilómetros al tren podría reducir 5% de emisiones intracomunitarias, estas rutas solo representan el 5.9% del combustible consumido. En cambio, los vuelos de larga distancia, responsables del 47% del combustible quemado, continúan sin regulaciones estrictas. Críticos como John Ward, fundador del grupo Trains for Europe, argumentan que los operadores ferroviarios deben mejorar. Tarifas altas, bajas frecuencias y falta de integración entre trenes y aeropuertos dificultan que los viajeros opten por el tren, por lo que mejorar la conectividad y ofrecer billetes combinados podría cambiar esta dinámica.
Ahora, ¿y por qué innova en la aviación? De hecho, sí se está haciendo. A pesar de esfuerzos por fomentar el uso del tren, la aviación también está trabajando en su descarbonización. Los vuelos de corta distancia podrían ser los primeros en adoptar tecnologías limpias como la aviación eléctrica, híbrida o propulsada por hidrógeno. El debate entre aviones y trenes seguirá evolucionando. Por un lado, los trenes ofrecen una alternativa ecológica y eficiente. Por otro, la aviación trabaja en soluciones tecnológicas que podrían transformar su impacto ambiental. Mientras tanto, Europa avanza hacia un modelo de transporte más sostenible, aunque el cambio completo aún esté lejos. Ahora bien, ¿existe un tren capaz de recorrer Europa? Bueno, más que un tren, es un sistema. Se llama el sistema Interrail, el cual permite a los viajeros recorrer hasta 33 países europeos con un solo billete, permitiendo un recorrido único por miles de ciudades y paisajes emblemáticos. Ok, ¿y cómo funciona esto? Verás, antes de la llegada del Interrail, cada país europeo operaba su propio sistema ferroviario. Los viajeros debían adquirir billetes individuales para cada trayecto. Esto no solo complicaba la planificación, sino que también resultaba en un gasto significativo de tiempo y dinero. Todo cambió en 1972, cuando la Unión Internacional de Ferrocarriles lanzó el sistema Interrail, diseñado inicialmente para jóvenes de 21 años. Este pase revolucionario permitió a los viajeros moverse libremente por 21 países europeos con un único billete. Con el tiempo, la iniciativa evolucionó, ampliando su alcance a 33 países y eliminando las restricciones de edad, lo que lo convirtió en una opción accesible para cualquier residente de Europa. El sistema Interrail presenta numerosos beneficios que lo convierten en una de las mejores opciones para quienes desean descubrir Europa. Primero, tiene una cobertura amplia. Con el pase Interrail, los viajeros pueden utilizar los servicios de hasta 40 compañías ferroviarias en países como Alemania, España, Francia, Italia, entre otros. En total, esto abarca alrededor de 30.000 localidades diferentes, lo que asegura una experiencia rica y variada. En segundo lugar, tiene una flexibilidad de uso, ya que este ofrece diferentes opciones de duración, permitiendo viajar por Europa durante un periodo máximo de 3 meses. Esto lo hace ideal tanto para quienes planean una escapada corta, como para quienes desean embarcarse en una larga aventura. En tercer lugar, resulta económico y práctico. Comprar un solo billete que permite moverse por todo el continente es una opción mucho más económica en comparación con la adquisición de múltiples billetes individuales. Además, elimina la necesidad de planificar la logística de billetes en cada país, lo que simplifica enormemente la experiencia del viaje. Y en cuarto lugar, ofrece descuentos adicionales. Aunque el pase no cubre otros medios de transporte público como autobuses, tranvías o metros, en algunas ciudades permite acceder a descuentos en el servicio de transporte y atracciones. Asimismo, cuenta con convenios con cadenas de hoteles y empresas de alojamiento, ofreciendo precios reducidos para los titulares del pase. Ahora, de seguro pensarás, bueno, suena genial, no le veo nada de malo. Y sí, tienes razón. No obstante, a pesar de sus múltiples beneficios, es importante tener en cuenta ciertos aspectos y limitaciones de viajar con el Interrail. Lo primero es reservar asientos. Si bien el pase de Interrail permite el acceso a una amplia gama de trenes, no incluye la reserva de asientos. Esto significa que los viajeros que deseen mayor comodidad en trenes de alta velocidad, como el TGV francés, el AVE español o el alemán, deberán pagar un suplemento adicional para reservar la litera o un asiento en clases superiores. Lo mismo aplica para trenes nocturnos. Segundo, el alojamiento no está incluido. El pase cubre exclusivamente los viajes en tren, por lo que los costos de alojamiento corren por cuenta del pasajero. Sin embargo, los convenios con múltiples empresas facilitan encontrar opciones de hospedaje con descuento, reduciendo así un gasto total del viaje. 3. Residencia de Europa. Aunque el sistema está diseñado para facilitar el turismo dentro de Europa, solo las personas con residencia en algún país europeo pueden adquirir este pase. Y por último, restricciones en trenes locales. El pase no incluye el uso de otros medios de transporte públicos como autobuses o tranvías,
por lo que los viajeros deben contemplar estos costos adicionales al moverse dentro de la ciudad. Aunque el Interrail fue creado originalmente para los más jóvenes, hoy en día es una opción atractiva para personas de todas las edades, desde mochileros que buscan una experiencia económica hasta familias y adultos mayores que desean comodidad y flexibilidad. El pase se adapta a diversas necesidades y estilos de viaje. Además, viajar en tren ofrece una perspectiva única del paisaje europeo, desde las montañas de los Alpes suizos hasta los campos dorados de la campiña francesa. Cada trayecto es una oportunidad única para disfrutar de vistas espectaculares que no serían posibles en un avión. Ahora, si no eres europeo, puedes optar por el pase Eurail. El Eurail comparte similitudes con el Interrail, pero está dirigido exclusivamente a viajeros que no residen en Europa. Su origen está ligado a la expansión de las facilidades de movilidad internacional y, al igual que su contraparte europea, ofrece una gran flexibilidad para los turistas. El pase Eurail es muy sencillo de utilizar, pero requiere algunos pasos previos para activarlo correctamente. Primero, para su activación, se realiza en una boletería de tren o con un agente de viajes antes de hacer el primer trayecto. Segundo, rellenas los datos personales. Cada pase incluye un boleto adjunto donde debes completar tu información personal. Y por último, hacer un registro de viajes. En el caso de los pases flexibles, deberás anotar manualmente la fecha y detalles del trayecto antes de abordar cada día. Desde su creación, el Interrail ha evolucionado. En décadas de 1970 y 1980 estaba inicialmente limitado a jóvenes. Se expandió para incluir a personas de hasta 26 años. Además, se introdujeron descuentos en conexiones de ferry, como la ruta entre Italia y Grecia. Con la caída del telón de acero, ocurrió la apertura de Europa del Este. En los años 90, más países así fueron uniéndose a la comunidad de Interrail. En 1994 se introdujeron las zonas, permitiendo a los viajeros elegir entre 7 regiones de Europa, para luego ser eliminadas en 2007, simplificando así la oferta y fusionándolas con el billete de Eurodominó. Ok, quedó muy claro todo. Aún así, hay una duda. Si los trenes ofrecen tantas comodidades y opciones, ¿por qué la gente no viaja en tren? Pero antes de responder a esa pregunta, si te está gustando el video, no olvides en suscribirte. De esa manera, me ayudas a seguir creando contenido. Habiendo dicho eso, vamos a la respuesta. En una entrevista para Euronews, una investigadora que reside en Londres, Anna Pagani, acostumbra a usar trenes, ya que viaja con frecuencia a Italia y Austria para visitar a su familia o por temas laborales. Sin embargo, esta elección le ha exigido tiempo, paciencia y una considerable inversión económica. Planificar los viajes en tren requiere tiempo, paciencia y dinero. En ocasiones, un vuelo barato a Turín me costaba tan solo 9 euros, mientras que el billete en tren supera los 250 euros, dijo Pagani, siendo su experiencia evidencia de las dificultades a las que se enfrentan los viajeros que intentan reducir su huella de carbono optando por alternativas más ecológicas. Una de las barreras principales que desalienta a los viajeros de optar por el tren es el precio elevado. Según un informe de Greenpeace, los billetes de tren en Europa son, de media, el doble de caros que los vuelos. En algunos casos extremos, como la ruta Londres-Barcelona, el tren puede ser hasta 30 veces más costoso. ¿Y por qué pasa esto? Según Alberto Mazzola, director ejecutivo de la Comunidad Europea de Empresas Ferroviarias e Infraestructuras, el CER, el problema radica en la falta de igualdad en las condiciones fiscales entre el sector ferroviario y otros medios de transporte. Por ejemplo, las aerolíneas no pagan impuestos por el queroseno y los vuelos internacionales están exentos del IVA. En cambio, los trenes no reciben estos beneficios fiscales. Mazzola aboga por que la Unión Europea implemente normas que garanticen una competencia justa entre los diferentes modos de transporte. Además del precio, la duración de los viajes es el otro inconveniente. Si se tarda 18 horas, muy pocos cogerán el tren, explica Mazzola. Para competir con la velocidad de los vuelos, los defensores del tren insisten en que la UE debe invertir más en infraestructura ferroviaria, especialmente en la creación de enlaces de alta velocidad entre las principales ciudades europeas. Aún así, a pesar de las barreras actuales, los trenes han experimentado un renacimiento en Europa. Antes de la pandemia, el número de pasajeros de tren aumentó un 10% en una década.
y los trenes nocturnos están resurgiendo como una opción atractiva para los viajeros. Sin embargo, el progreso en los servicios transfronterizos de larga distancia ha sido limitado. Según la Comisión Europea, estos representan solo el 7% de los viajes en tren de la UE, una cifra que no ha mejorado significativamente desde 2001. Para incrementar estas cifras, expertos como Victor Tevenet de la ONG Transport and Environment sugieren que la planificación de viajes en tren debe simplificarse. Una de las principales dificultades es la ausencia de una plataforma integral que permita a los viajeros planificar y reservar todo su itinerario en un solo lugar. Básicamente, necesitan un equivalente a los Sky Scanners para los viajes en tren. Esto obliga a los usuarios a navegar por múltiples plataformas de operadores ferroviarios nacionales, lo que puede ser confuso y costoso. En respuesta a este problema, la UE está trabajando en la legislación sobre servicios de movilidad digital multimodal, que busca crear una plataforma unificada para la compra de billetes internacionales. Esta iniciativa permitiría a los viajeros adquirir un billete único para todo su trayecto, con derechos garantizados en caso de retrasos o pérdidas de conexiones. No obstante, la implementación de este sistema aún está en proceso. Aunque se esperaba que se lanzara en 2024, se ha retrasado y podría estar disponible a principios de 2025. En el interín, algunos operadores como la compañía ferroviaria francesa SNCF han complicado aún más el panorama, al suspender la venta de ciertos billetes internacionales en sus plataformas debido a cambios en su sistema de reservas. El futuro del ferrocarril europeo se encuentra en un momento complicado. Las elecciones europeas pueden determinar si se prioriza o no una agenda más verde y progresista que fomente el desarrollo del tren como medio de transporte clave. Durante los últimos años, la UE ha financiado proyectos de infraestructura y ha impulsado billetes climáticos que promueven viajes sostenibles, pero aún queda mucho por hacer. Los defensores del tren temen que la reacción contra el Pacto Verde Europeo y el auge de extrema derecha limiten la financiación para proyectos ferroviarios. Tevenet insta a los ciudadanos europeos comprometidos con el medio ambiente a votar por partidos políticos que apoyen una agenda verde ambiciosa, diciendo que los ciudadanos europeos que realmente se preocupan por mejorar el ferrocarril deberían votar sin duda a los partidos más ambiciosos en este aspecto. Dejando de lado los problemas, el tren sigue siendo un atractivo único para viajeros como Anna Pagani. Para ella, el ferrocarril no es solo un medio de transporte, sino una experiencia en sí misma. Ella expresa que es la sensación de alegría cuando llega a un destino, cruzando paisajes e idiomas, evitando el coche y disfrutando del viaje. Pagani reconoce que hay ocasiones en las que los vuelos son inevitables debido a la duración del viaje o a otras barreras. Su deseo, al igual que el de muchos defensores del tren, es un mundo en el que estas barreras desaparezcan y el tren se convierta en una opción viable y atractiva para todos. Ahora bien, ¿recuerdas hace rato cuando hablé sobre obligar a la gente a usar el tren? En 2023, Francia, en un paso considerado tanto simbólico como estratégico, aprobó una medida que prohíbe ciertos vuelos nacionales de corta distancia, cuando existe una alternativa ferroviaria viable de menos de 2 horas y media. Este decreto, promovido por el ministro de Transportes, Clément Beaune, marcó un hito en los esfuerzos del país para combatir el cambio climático. Desde hace años, Francia ha estado en la búsqueda de estrategias efectivas para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero. En este contexto, la prohibición de vuelos cortos es un paso esencial, según Beaune, quien declaró lo siguiente: mientras luchamos sin descanso por descarbonizar nuestros modos de vida, ¿cómo justificar el uso del avión entre grandes ciudades que ya tienen conexiones regulares, rápidas y eficaces por tren? El decreto afecta directamente a 3 rutas específicas: París-Orly a Bordeaux, París-Orly a Nantes y París-Orly a Lyon. Eso sí, los vuelos de conexión no se ven afectados por esta medida. Para que esta prohibición se aplique, la Unión Europea estableció criterios muy específicos. El primero es que debe existir una alternativa ferroviaria de alta velocidad que permita viajar entre las 2 ciudades en menos de 2 horas y media. Y la segunda es que los trenes deben operar con suficiente frecuencia, tanto a primera hora como a última hora del día, para garantizar que los viajeros
puedan pasar al menos 8 horas en su destino. Aunque estas condiciones son estrictas, buscan garantizar que los pasajeros tengan opciones prácticas y efectivas. A pesar de un avance en la política ambiental, la prohibición ha recibido críticas desde varios sectores. Por un lado, los defensores del medio ambiente consideran que la medida se queda corta. El panel medioambiental de Macron originalmente recomendó prohibir los vuelos con alternativas ferroviarias de menos de 4 horas, pero esta propuesta se redujo a 2 horas y media. Joe Dadernay, director de aviación del grupo Transport Environment, afirmó: "La prohibición de vuelos en Francia es una medida simbólica, pero tendrá muy poco impacto en la reducción de emisiones". Y es que, según estimaciones del TI, las 3 rutas afectadas representan solo el 0.3% de las emisiones producidas por los vuelos que despegan de la Francia continental y apenas el 3% de las emisiones de vuelos nacionales. Además, Guillaume Schmitt, ex vicepresidente del sindicato de pilotos de Air France, criticó que la medida no es más que un gesto vacío, ya que las líneas de tren de alta velocidad ya habían reducido significativamente el número de pasajeros en estas rutas. Aunque el impacto inmediato pueda parecer limitado, Clement Benoit destacó que esta prohibición es un símbolo fuerte en la política de reducción de emisiones. Las iniciativas simbólicas tienen el poder de marcar tendencias y, si se expanden, podrían tener un efecto más significativo en el futuro. Cabe aclarar que Francia no es el único país que está tomando medidas. En Austria, el gobierno rescató a Austrian Airlines en 2020, con la condición de eliminar vuelos internos donde el tren cubriera la misma ruta en menos de 3 horas. Esto resultó en el traslado de la ruta Viena-Salzburgo al ferrocarril y un impuesto de 30 euros sobre vuelos de menos de 350 kilómetros. Y España está dando un paso importante en su estrategia para reducir las emisiones de carbono: prohibir los vuelos nacionales de corta distancia cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y media. Esta iniciativa, parte del Plan de Acción Climática 2050, ya ha generado un intenso debate, pues mientras algunos ven una medida necesaria para el medio ambiente, otros cuestionan su efectividad y posible impacto en la economía. La nueva normativa impulsada por el gobierno de coalición español y fruto de un acuerdo entre el PSOE y Sumar refleja una creciente tendencia en Europa para priorizar medios de transporte más sostenibles. La restricción no afectará a los vuelos que conecten con aeropuertos y rutas internacionales, manteniendo ciertos enlaces estratégicos. Sin embargo, aún no está claro cuántas rutas se verán afectadas. Según un estudio de Ecologistas en Acción, una propuesta inicial más ambiciosa que incluía vuelos reemplazables por trenes de hasta 4 horas podría haber eliminado 50.000 vuelos anuales y reducido en un 10% las emisiones de CO2 del país. La versión actual, al limitarse a trayectos de menos de 2 horas y media, tiene un alcance más reducido. La propuesta enfrenta opiniones encontradas. Por un lado, grupos ecologistas destacan la importancia de este tipo de acciones en la lucha contra el cambio climático. Según datos preliminares, priorizar el transporte ferroviario para distancias cortas podría ahorrar cientos de miles de toneladas de CO2. Por otro lado, sectores como el Partido Popular o PP y Vox critican la medida por considerarla ineficaz. De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España, o COI, esta regulación solo reducirá las emisiones en un 0.06%, un porcentaje que consideran insignificante frente al impacto que podría tener en la competitividad y la industria aérea del país. Guillermo Mariscal, diputado del PP, expresó su preocupación por los daños económicos que podrían derivarse de la implementación de esta normativa, sugiriendo que las soluciones deben ser más equilibradas y pragmáticas para no afectar negativamente al sector. Una de las premisas claves detrás de la prohibición es la capacidad del tren para reemplazar eficientemente a los vuelos cortos, ya que el transporte ferroviario es uno de los medios más sostenibles. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá en gran medida de la calidad de infraestructura ferroviaria y de la capacidad de los trenes para ofrecer una alternativa viable en términos de tiempo,
precio y comodidad. Actualmente, España cuenta con una de las redes de alta velocidad más avanzadas de Europa, pero no todas las rutas ofrecen conexiones rápidas y fluidas. Además, a pesar de los beneficios ambientales, el precio de los billetes del tren pueden ser una barrera para muchos viajeros, especialmente cuando los vuelos de bajo costo a menudo resultan más económicos. El ejemplo de Francia demuestra que estas medidas, aunque simbólicas, pueden tener un impacto limitado si no se están respaldadas por políticas complementarias. En el caso francés, la prohibición de los vuelos cortos ha afectado un número reducido de rutas, debido a las excepciones para trayectos conectados a hubs internacionales y la falta de alternativas ferroviarias adecuadas en ciertas áreas. Esto plantea preguntas sobre si España enfrentará desafíos similares. La efectividad de la medida dependerá de cómo se implemente, de las inversiones en infraestructura ferroviaria y de la disponibilidad de trenes rápidos y asequibles que hagan del ferrocarril una opción atractiva para los viajeros. ¿Y esto ya está aprobado? Antes de que esta propuesta se convierta en ley, deberá pasar por varias fases de enmiendas y ser ratificada por el Senado. Este proceso puede llevar tiempo, y su resultado dependerá en parte del consenso político y del respaldo público. Además, la normativa podría enfrentar resistencia de la industria aérea, que ya ha señalado posibles impactos negativos. Desde el punto de vista económico, las aerolíneas argumentan que reducir los vuelos de corta distancia podría afectar su rentabilidad, especialmente en un momento en el que el sector aún se está recuperando de las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Más allá de los retos inmediatos, esta propuesta forma parte de una estrategia más amplia para transformar el sector del transporte en España y reducir su huella de carbono. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar los objetivos ambientales con las necesidades económicas y sociales. Para algunos, estas medidas son un primer paso necesario hacia el futuro, más sostenible, mientras que otros la consideran insuficientes o mal diseñadas. En cualquier caso, la prohibición de vuelos cortos plantea un debate crucial sobre cómo abordar el cambio climático de manera efectiva sin comprometer la competitividad ni la accesibilidad del transporte. Ojo, España no está sola en este camino. La Unión Europea está promoviendo políticas para reducir las emisiones del sector del transporte, que representa aproximadamente una cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el continente. Estas políticas incluyen medidas para fomentar el uso del ferrocarril, incentivar la transición hacia energías limpias y garantizar una mayor equidad en los impuestos sobre los diferentes modos de transporte. En este contexto, las decisiones de España pueden servir como referencia para otros países que buscan equilibrar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico. Al mismo tiempo, el éxito de estas políticas dependerá de una cooperación eficaz entre gobiernos, empresas y ciudadanos. De hecho, con más de 3.500 kilómetros de vías, España ha invertido en las últimas 3 décadas miles de millones de euros en conectar Madrid con diversas regiones del país, superando numerosos desafíos políticos, económicos y geográficos. A pesar de los contratiempos, esta infraestructura ha transformado el transporte del país y sigue creciendo con planes de expandirse aún más. Todo comenzó en 1992 cuando la Expo Universal de Sevilla impulsó la construcción de un nuevo ferrocarril entre Madrid y Andalucía. Este tramo de 472 kilómetros redujo el tiempo de viaje a solo 2 horas y 20 minutos, alcanzando velocidades de hasta 300 km por hora gracias a la tecnología francesa del TGV. Posteriormente, en 2008, se inauguró la emblemática línea entre Madrid y Barcelona, uniendo las dos mayores regiones urbanas del país en solo 2 horas y 30 minutos. Esta conexión permitió a Renfe, el operador estatal, competir con las aerolíneas en una de las rutas de corta distancia más transitadas de Europa. Hoy en día, los trenes de alta velocidad españoles conectan Madrid con diversas ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Alicante, entre otros. También se planea ampliar la red hacia Asturias y las ciudades vascas de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, aunque los avances han sido lentos debido a las dificultades técnicas y financieras. A pesar de los avances, el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad en España no ha estado exento de críticas. La toma de decisiones incoherentes, los altos costos
y la baja frecuencia de los servicios han sido señalados como puntos débiles. Por ejemplo, el tramo que conecta España con Francia a través de los Pirineos, inaugurado en 2012, ha sido infrautilizado debido a los altos costos de acceso. Esta línea, que debería servir como una pieza clave en la red ferroviaria internacional, no ha alcanzado su pleno potencial. Otro desafío importante ha sido el terreno montañoso de España, lo que obligó a las primeras líneas ferroviarias a tomar rutas indirectas y a lidiar con altas cordilleras. Este reto, que ya había afectado al desarrollo de ferrocarriles en el siglo XIX, sigue siendo un factor costoso en la construcción de nuevas vías. Actualmente, Alemania y Francia son los países con los trenes más avanzados, capaces de realizar un mayor número de viajes al día, sumado a las comodidades que estos ofrecen a sus pasajeros, destacando tanto en su velocidad como en su recorrido. Aunque se ha avanzado mucho en el tema ferroviario y transporte ecológico, aún no es perfecto. Los trenes nocturnos sufren varios problemas al respecto, en especial con el cierre de Midnight Trains, empresa que se dedicaba a los transportes nocturnos, permitiendo que el pasajero se subiera al tren de noche y al día siguiente despertase en otro país. El 31 de mayo de 2024, Adrien Aumont, fundador de Midnight Trains, anunció el fin de su ambicioso proyecto con una declaración muy dolorosa. Es con gran tristeza que debemos anunciar el final de un sueño. Midnight Trains desaparece hoy, rodeado de familiares y amigos. Este desenlace simboliza las dificultades que enfrentan los operadores emergentes en un mercado que, aunque lleno de potencial, está plagado de desafíos estructurales y financieros. La idea de acostarse en una ciudad y despertar en otra, evitando los inconvenientes de los vuelos de corta distancia y reduciendo el impacto ambiental, resurgió en Europa como una alternativa atractiva para los viajeros. La creciente preocupación por el cambio climático y las tensiones en los viajes aéreos fomentaron la demanda de opciones más sostenibles. Además, nuevas reglas de acceso abierto en las redes ferroviarias europeas parecían facilitar la entrada de nuevos operadores, prometiendo rutas innovadoras y una diversidad de servicios. Algunos operadores lograron materializar sus proyectos. El Stadjet en Suecia conecta Estocolmo con Dinamarca y Alemania, mientras que RegioJet en Chequia ofrece rutas nocturnas a ciudades cercanas, incluyendo trenes vacacionales hacia Croacia. European Sleepers, o ES, por su parte, debutó en 2023 con servicios entre Bruselas, Ámsterdam y Berlín, ampliando luego un alcance hasta Praga. Sin embargo, estos logros son la excepción, más no la norma. El caso de European Sleeper muestra el impacto de los retos a los que se enfrentan los nuevos operadores. Para su lanzamiento, se debió recurrir a vagones antiguos de las décadas de 1950 y 1970, debido a la severa escasez de material rodante adecuado. Aunque logró operar trenes 3 veces por semana, expandir su frecuencia y rutas se ha vuelto complicado, particularmente en Francia, donde las vías suelen cerrarse por mantenimiento nocturno y la burocracia ralentiza cualquier progreso. Midnight Trains, con su visión de un hotel sobre ruedas que conectara París con Barcelona y otras ciudades, no logró superar estos obstáculos. La empresa no pudo asegurar financiamiento ni material rodante adecuado, dejando su sueño truncado antes de siquiera iniciar operaciones. Esta situación refleja un problema estructural. Aunque el mercado ferroviario de la UE está abierto, en la práctica está diseñado para favorecer a los operadores estatales. Los ferrocarriles federales austríacos, o OBB, con su red Nightjet, son un ejemplo de cómo los operadores estatales dominan el sector. Apoyados por subsidios gubernamentales, han revitalizado rutas nocturnas y están en proceso de expansión. Otros países como Italia han comenzado a invertir en nuevos vagones, mientras que Francia y Suecia han reactivado rutas abandonadas. Los operadores privados carecen de estos privilegios. Adrien Aumont señaló que el mercado ferroviario europeo fue estructurado para beneficiar a los operadores históricos, creando barreras casi insuperables para los nuevos actores. Los costos de licencia, la burocracia y la falta de acceso a material rodante son las principales barreras que requieren años y millones de euros para poder superarse. Organizaciones como All Rail, que representan a operadores no estatales, han exigido a la Unión Europea que adopte medidas para nivelar el campo de juego. Una propuesta clave es la financiación de una flota de vagones nocturnos especializados que puedan ser arrendados a los nuevos operadores, eliminando uno de los mayores impedimentos iniciales.
También se requiere un esfuerzo político para reducir las barreras burocráticas y fomentar la inversión privada en el sector. A pesar de esto, casos como European Sleeper y la expansión de Nightjet demuestran que los trenes nocturnos tienen demanda y pueden ser viables comercialmente. Sin embargo, lograr un mercado verdaderamente competitivo requiere voluntad política y coordinación a nivel europeo. Los trenes nocturnos representan una solución para reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte, especialmente en rutas de media distancia, pero su operación sigue siendo compleja y costosa. Mientras tanto, los operadores estatales continúan expandiendo sus servicios. Nightjet planea aumentar significativamente su cobertura en los próximos años, mientras que los ferrocarriles estatales italianos han encargado 70 nuevos vagones con comodidades modernas. Estos esfuerzos, aunque prometedores, no abren la puerta a la competencia y por ende limitan la innovación en el sector. Como concluyó Adrian Aumont en su declaración final, el éxito de esta industria depende de un cambio en la dinámica actual, para que los trenes nocturnos sean reconocidos como una alternativa significativa a la aviación y los automóviles. Solo entonces, Europa podrá aprovechar plenamente el potencial de su red ferroviaria y liderar una transformación sostenible en el transporte de media distancia. Si me preguntas a mí, pienso que viajar en tren es una experiencia que muchos deberían experimentar alguna vez en sus vidas. Es seguro, ecológico y puede regalarte momentos inolvidables. No obstante, estamos lejos de conseguir que los trenes sean un medio de transporte predilecto, tomando en cuenta el tiempo de viaje y, dependiendo del lugar o distancia, en algo sumamente costoso en comparación a un vuelo. Es una triste realidad que hay que asumir. Quiero pensar que eventualmente se podrá mejorar este sistema, volviéndolo más accesible y que no repercute tanto a nivel económico. Y que, ojalá, algún día funcione de manera eficiente y que pueda reemplazar a los aviones. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Prefieres viajar en tren cuando la distancia es corta o prefieres usar un avión? Deja tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.